El siguiente episodio está destinado únicamente para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Presenta Galicia. Ellos eran militantes y estuvieron presos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. No se conocían, nunca se habían visto las caras y estaban lejos uno del otro. Sin embargo, presos los dos, comenzaron a escribirse cartas. Lo que comenzó con palabras y contraseñas, años después se transformó en hechos. Hoy, desde hace más de 40 años, son familia. Una historia de película atravesada por la historia más importante de nuestro país. Hoy en La Cruda, amor en dictadura. Una historia de amor con memoria es como ellos llaman a su vida, básicamente. Catalina y David. Hola. Hola, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, gracias por venir. No, gracias contrario. a ustedes. Vamos al principio, Sí. cronológico. Empiezo por vos. Bueno, ¿A vos te detienen? ¿En qué contexto y en qué año? en octubre del 1976. En San Luis. Sí, perdón. Es en San Luis, en la capital de San Luis. O sea, yo soy puntana. Sí. Y ahí en el allanamiento me llevan a mí y después, durante la noche, llevan a mi hermana, a mi viejo y a mi vieja. ¿Te detienen buscándote a vos? ¿Te detienen porque levantaron a quién? Por mi compañero, que hoy está desaparecido, es que me buscan a mí por ser su pareja. Ok, ¿y él qué era? Militante montonero, militante de la JP. Y el hecho de, para explicar para los que no saben toda la historia y Sí. qué es ser un militante montonero. Bueno, en ese momento nosotros teníamos, o sea, uno se organiza en función en contra de la dictadura militar en ese momento, y formábamos parte de la organización político-militar Montoneros, que era parte del movimiento peronista. Era resistencia a la dictadura, que fue la que empezó en marzo del 76. O sea, la organización surge en el 70, o sea que viene ya después de la resistencia peronista de los 18 años del exilio de Perón. No sé si algo Sí. más. No, entendí. Sí. Tu compañero era, viste que, bueno, cuando cuentan la historia, la de los montoneros que bardeaban, que eran picantes. O sea, él era de qué estilo ¿Cómo? viste que, y viste cuando se dicen, no, pues te ponían una bomba en un jardín de infantes. No, no es. Bueno, nunca la organización puso una bomba en un jardín de infantes. ¿Y eso qué es falso? Sí, claro. Nunca, jamás se pone. ¿Por qué? Porque los objetivos de la organización eran políticos y no terrorismo. Eso no sé, cuando vos decís bardero, Sí. no había militantes, por ejemplo, barderos y militantes serios. Éramos todos militantes con un mismo objetivo político. Cuando hicimos a Mantecol, en un capítulo anterior de La Cruda, que es espectacular, que se llama Dictadura Militar, que usted, bueno, lo conocen a Mantecol, murió hace poco. Sí. Él nos contaba que él era un militante, se definía como un militante villero. Claro. Y él decía que sí, que iba a apretar a una municipalidad y que por ahí le ponían una bomba en la municipalidad. Yo te explico. Mis viejos, los dos han sido sindicalistas y tenían toda una visión política. Mi viejo era sindicalista de Obras Sanitarias de la Nación, mi mamá maestra, fue parte de todo el movimiento sindical en ese momento, y para mí la cuestión de la militancia era algo serio. O sea, porque era un compromiso de uno que se jugaba todos los días, que en ese momento no éramos tan conscientes, que después nos jugábamos la vida. Entonces, yo siempre lo sentí así, ¿no? Y fui muy, ¿cómo te puedo decir? Muy seria y muy estricta en ese sentido. Pero cuando en la historia se dice, o se ven incluso en las películas, en la última que salió de Darín y demás. ¿Cuál dijiste? En la de Darín, la última, la del juicio. La de 1985. Exactamente. Sí. Cuando se dice que a la gente que hacía esas cosas había que condenarlas,
y no torturarlas y no cometer delitos. Exactamente. Claro, Cuando gente que cometía qué cosas, ¿quiénes eran los que cometían esas cosas? No, interrumpo. Sí, no, los dos. Mi nombre es David Masal, Sí, por favor. yo soy de Capital Federal. Mi militancia estaba en lo que era la UES, Unión Estudiantil Secundario. Sí. Tenía 19 años recién cumplidos cuando caí detenido, cuando fui secuestrado y después detenido. Habría que ponerlo en contexto, ¿no? O sea, para entender qué es una organización política militar. Exacto. Digo, cuando uno habla de JP, de la UES, de la juventud, del movimiento villero, estamos hablando de los frentes de masa, no de la organización en sí mismo. Okay. Nosotros éramos frente de masa de una organización. Para llegar a militar en Montonero tenías una estructura primero que pasar, o sea, nosotros éramos lo que se llamaba en ese momento milicianos, que hacíamos elementos propagandísticos, ¿no? O sea, propaganda, pintábamos paredes. Ahora, cuando uno dice el contexto, está hablando de que en la década del 60 han sucedido cosas transformadoras, como por ejemplo los movimientos de liberación en África, como el taller de Itela acá en Argentina, que rompe la estructura del arte, ¿no? O sea, es un transgresor, es un arte que llega distinto, y aparece también elementos importantes. Aparece un Piazzolla y aparece un muchacho a ojos de papel. Aparece el hombre en la luna, aparece la muerte de Che Guevara. Eso, y la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, Mayo francés, el cordobazo. Entonces va creando una generación donde se cierra cuando fue la noche de los bastones largos. Ahí, hijos de padres radicales se convierten en peronistas, porque se dan cuenta en la noche de los bastones largos que no hay una salida democrática, que la única salida es responder con 18 años de dictadura y con 18 años de un líder que está clandestino, o sea, está en el exilio. Yo como generación, que comienzo con muy chico, cuando sucede lo de Trelew, por ejemplo, para mí fue un impacto muy fuerte. Hasta ese momento militaba, pero jugaba, no militaba, era muy chico y militaba. Cuando fue lo de Trelew dije, no se puede joder. Perdón, lo de Trelew. Ese fusilamiento, el fusilamiento de los compañeros y compañeras que se quisieron fugar de la cárcel de Trelew y se rindieron y después fueron fusilados por orden de la NUCE. Entonces eso fue muy traumático para la juventud, ¿no? Y ahí hubo un compromiso ya directo en la militancia. Entonces, ¿cuál era nuestra idea? Y el hombre nuevo, teníamos una vocación idealista de la vida, ¿no? O sea, dábamos la vida realmente, estábamos decididos a dar la vida. ¿Puedo agregar algo? Sí. O sea, porque nosotros también éramos transgresores hasta con la misma familia, porque ahí empezó, por ejemplo, la mujer a fumar. O sea, viene de antes, pero eso era mucho más masivo. O sea, y también el cuestionamiento a la estructura familiar, la cuestión si quiere, ¿no? Al status quo. Claro, y por ejemplo, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sí. A usar minifalda, o sea que todas esas pequeñas cosas y cotidianas hacen lo que después desembocamos en lo que es una militancia mucho más comprometida. Okay. Ahora, lo que sí que dejamos claro es que cuando nosotros nos hacemos político-militar, somos políticos. Lo militar es un momento dado. Cuando hay democracia, se pelea por los votos, por la representatividad, por lo que sea. Cuando hay dictadura, la Constitución dice que todo es permitido, ¿no? Que todo ciudadano se puede armar en contra, en defensa de la democracia. Hoy, por ejemplo, está Milei, que no es santo de nuestra devoción, pero es mentira que los pueblos se equivocan, pero siempre son soberanos. Entonces, a ganar la Milei hay que votar, hay que trabajar para ganarle. Perdón, yo te quería explicar algo más para completar. En ese momento se detienen no solo el militante que formaba parte de una organización como ERP, Montonero, bueno, había otros más chiquitos también, sino a todos los sindicalistas, los delegados, Claro. Porque eso generaba resistencia ante un programa económico tan profundo. O sea, y todo lo que era grupal para ellos era un peligro, para ellos una amenaza. Claro. ¿A vos cuándo te detienen? A mí me detienen el 30 de abril. Yo había participado de esto que decía una miliciada, o sea, propaganda en una escuela. No dijiste el año. De 1976, sí. Sí. De 1916, recién había cumplido, yo cumplo el 10 de marzo, había cumplido los 19 años. Me secuestran, me detienen y me llevan a la octava. En la octava soy negado por mis viejos, o sea, mis viejos fueron a buscarme
a distintas comisarías y distintos lugares, soy negado, ahí es la primera vez que me torturan, y después de ahí me sacan, como me sacan vendado, en un momento dado, cuando estoy saliendo, la venda se me cae y veo que dice Ramos Mejía, por eso sé que estuve en la octava, el hospital. Me meten en el baúl del auto de un Ford Falcon y me llevan. Yo pensé que ahí iba para Ezeiza, o sea, que era el lugar donde aprecian los cadáveres permanentemente, ¿no? Y llego a lo que después supe, Coordinación Federal, que ahí estábamos tirados en el suelo, vendado y con la mano atrás. En una vez, como siempre sucede, en las películas sale el policía bueno, el policía malo, etcétera, etcétera. Bueno, había 3 guardias, una muy mala, una más o menos y otra buena. Después que cambiaba, la buena era mala, la mala era más o menos. Y la buena te dejaba comer, te desataba y te dejaba comer a vos. Yo un día me levanto la venda y fue como estar en la Divina Comedia, o sea, en el infierno, en el círculo del infierno, era todo, vi todos cuerpos tirados, y ahí entendí que yo estaba con la cabeza de una chica que estaba embarazada, una chica estaba acostada arriba de mis pies, o sea, era todo Hacinados. una cosa. Yo, por ejemplo, casi los 2 meses que estuve no fui al baño, o sea, me orinaba encima y no iba de cuerpo porque cada vez que iba era una paliza. Entonces prefería no. ¿Solo estabas ahí depositado? No, estábamos todos. No, pero solo no te hacían hacer cosas. No, estábamos Porque, por ahí. ejemplo, en el otro capítulo que les mencionaba, el de Mantecoles, nos contaba que lo pusieron a pintar plateas para el Mundial. Claro, pero nosotros ahí estábamos de paso. La ESMA es distinto. Lo que es la detención en la ESMA es otra cosa. Okay. No tiene pero aparte ahí nada nosotros estamos de paso. Ahí o vivíamos o no vivíamos, te torturaban, te traían, te llevaban. O te legalizaban a la cárcel o no. Lo que después entendí que era, a veces siempre había un silencio y se escuchaba, me pincharon. Y bueno, no sabía qué era. Después te enteraste que eran los vuelos de la muerte. Te pinchaban para sedarte y te llevaban a los vuelos de la muerte. Entonces te tiraban de los... vivos desde el avión. Entonces, eso lo aprendí después. O sea, la capacidad de supervivencia que tiene un ser humano, y cuando tenés prohibido, por ejemplo, ver, los otros sentidos se desarrollan de tal forma que vos sabés hasta cómo se abre la puerta, si vienen de pesado o vienen tranquilos, ¿no? Entonces, y ahí se entra el tema de quién somos, ¿no? O sea, de nosotros dijeron que poníamos gilet en los toboganes, no bombas en los jardines de infantes, sino gilet en los toboganes. O sea, la persona que pensó eso tiene que estar muy enferma para pensar eso, ¿no? O sea, para realmente decir una cosa así. Está muy enferma. Yo desafío a cualquiera que vea que en una acción se mataron un abogado, un médico, un periodista, un docente. No, era una lucha contra la oligarquía y contra, en ese momento decíamos, los perros guardianes, que era el ejército. No el ejército todos, nosotros consideramos que el ejército sanmartiniano es el ejército que necesita la Argentina, sino la cúpula que representa los intereses oligárquicos. ¿Y cómo empieza su historia de amor? Que es por lo cual están acá, aunque están explicándome perfecto todo. Desde el principio. Viste que yo te dije que habían detenido a mi familia. Sí. Bueno, a mi vieja la detienen, la tienen 2 años y le dan la libertad. A mí y a mi hermana nos llevan, estuvimos en San Luis, en la cárcel de Mendoza, y después nos llevan a Devoto, donde se juntan en general a muchas de las mujeres presas políticas de esa época. Y a mi viejo lo llevan a La Plata, a la U9, después de Mendoza lo llevan y ahí en la U9 es que estamos en el mismo pabellón. Están en el mismo pabellón. O sea, con él. A tu papá lo tienen detenido en el mismo lugar donde estabas vos. Claro, en la U9. Pero eso fue en traslado, porque a ellos lo trasladaban permanentemente. Entonces, esa vez coincidieron que mi viejo estaba en el mismo pabellón con él. La política de los traslados era que no te organices. ¿Ya no vendado ahí? No, ahí ya estamos legales. Cuando estábamos en la cárcel es como que te legaliza. Ojo, cuando uno dice te legaliza, en el proceso nuestro, que éramos los presos de máxima seguridad, cuando nosotros llegamos a la cárcel, no teníamos, aunque estábamos legal, no teníamos el seguro de vida. Entraban a tu celda y te decían, ¿vos cómo te llamás? Miguel Granado, mañana te matamos. Y al otro día salías como en los diarios como intento de fuga. Eso lo teníamos hasta el 79, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es ahí, donde se cortó, ahí murió Dardo Cabo, murieron los compañeros Margarita Belén, lo de Córdoba. Hasta ese año fue bastante
o sea, bastante duro. 3 años de no comida, no teníamos Bueno, nada. comida sí, Sí, porque comíamos. lo que pasa es que se te Sí. caía al piso y no podía. No podía sacarlo así del piso, más o menos. Era una cosa rara. Ahora nos reímos porque también, eso es también, el humor a nosotros nos salvó entre los compañeros. O sea, tenemos humor interno, humor negro. Claro. Pero- ¿Vos cuánto tiempo estuviste? 7 en- años y meses. 7 años. Sí, del 76 al 83. 7 años sin volver a tu casa, detenida. Claro, 7 años y medio yo. ¿Y vos? 7 años y también medio. lo mismo, más o menos. Solamente que a ellos los concentraron la mayoría de las De compañeras las mujeres en Devoto. en Devoto. A nosotros nos trasladaban permanentemente. Yo estuve Y en Devoto. ahí en Devoto, por ejemplo, sí nos cambiaban permanentemente de piso para que no generáramos Organización. ni tampoco vínculos Claro, pero afectivos tampoco. había algo, digo, vos tenés 24 horas ahí Ahí adentro para pensar. para pensar. O te quebrás, o sea, y llorás en los rincones, o decís, bueno, ¿qué travesuras hago? Entonces, ¿de qué se nutre el preso político? De la información, de la discusión política. Entonces, teníamos una fuente que eran los compañeros presos sociales, los comunes, que negociando cigarrillos, negociando cosas, te pasaban información. Vos aprendés ahí a hablar con las manos. No es el idioma No el idioma, porque no porque podés. tenés el cuerpo, pero yo te puedo decir, está la A, está la B, está la C, está la D. Y digo, Miguel. Ahí dije Miguel. Rápido se entera, vos la cortás, bueno. Entonces, cuando estamos en la cárcel, decíamos, ¿qué tenemos que hacer para conseguir la información? Inventamos lo que es el caramelo. ¿Qué es un caramelo? Caramelo es, ¿viste el papel para armar el cigarrillo? Sí, claro. El papel de arroz. Bueno, eso si lo pegas, se hace una hoja, no una A4, pero una hoja bastante interesante, lo puedes escribir de los lados. Como es tan de arroz, lo puedes doblar y hacer un acordeón. Le pones papel celofán, lo quemas de eso que viene en el azúcar y te lo pones en la boca. Cuando vos trasladás, que vos sabés que vas a ir al médico y va a haber un compañero de otro pabellón, se lo entregas a él y él lo traspasa. ¿Qué tenía ese caramelo dentro? Información gremial, información Esa política. información lo traía también los familiares. Los familiares también. Claro. Pero ustedes ahí seguían como laburando, militando. Militando, sí. O sea, no, pero con la idea de todos los días querer salir, o ya se amigaron con que no iban a salir. No, nos queríamos salir, pero perdón, porque 7 años. Queríamos salir, pero la cuestión que los milicos con el militante es desgastarlo. Porque no te pudieron matar, entonces te quieren volver loco, más o menos, y la incertidumbre es lo peor que te genera una desestabilización enorme, Claro. un desequilibrio. Entonces muchos compañeros estaban sin condena, o sea, a disposición del Poder Ejecutivo. El PEN se llamaba. El PEN. Entonces no tenían condena, entonces nunca sabés cuándo vas a salir. Entonces, eso es un desgaste muy importante, además de que a veces te prendían y apagaban la luz para que no durmieras. O sea, todo era para que vos te quebraras. O la requisa te venía a cualquier hora. A cualquier hora. A cualquier hora te sacaban de la celda. Y te desarmaban la celda, te hacían... A cualquier hora venía. No te dejaban, Aparte, no te dejaban hacer dibujo, no podías coser, no podías... O sea, un poco, no teníamos siesta, gimnasia, todo eso estaba prohibido. Que eso es hasta el 79. Todo eso lo hacíamos. O sea, poníamos un compañero de campana y vos hacías gimnasia. O inventábamos cosas. Cuando Lina dice que la política era, si no nos pudieron matar, destruirnos psíquicamente, y si no, aislando. O sea, ¿qué puede pasar a una persona que después de 7 años y medio sale a la vida, donde entró con sui generis, y sale viendo a los... Ay, no, de siempre lo mismo. A los Kiss. A los Kiss. ¿Me entendés? O sea, un mundo de sui generis. Fue un tiempo, bueno, vamos a encontrar lo loco esto, decir, algo pasó en este mundo que yo no me enteré. Entonces lo que hacíamos, cuando le pedíamos a los familiares que nos traigan las noticias, entre lo económico, gremial, social, etcétera, político, pedíamos, ¿quién era Maradona? Nosotros no sabíamos quién era Maradona. Claro, todos hablaban de Maradona, nosotros no sabíamos quién era Maradona. Bueno, a las mujeres no queríamos saber quién era Maradona. ¿Qué canción sacó Serrat? ¿Cómo iba Independiente, Boca, Racing, San Lorenzo? ¿Podían recibir visitas? Sí, recibimos por vidrio a veces. ¿Y por qué? Por locutorio. Entiendo, pero para mi pregunta es, las visitas que ustedes recibían, ¿quiénes eran y por qué no estaban detenidos? Si levantaban a todos sus cercanos. No es así tampoco, no es que a todos los cercanos. Okay. Mi mamá salió en libertad, entonces mi mamá con mi hermana más chica
iba a la cárcel a visitarnos a nosotros y después iba a visitar a mi papá. O sea que esa es la visita o sea, los familiares directos podíamos recibir como visita. ¿Y ahí ella fue la intermediaria de la historia? No, porque cuando Cuéntame la historia una vez. Bueno, vamos a la contá historia. Cuando iba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permitieron que los familiares que estaban presos se podían escribir. Solamente vos te podés escribir con familiares de afuera. Sí, o sea, tu papá que estaba con él, con me vos. empezó a escribir a mí y a mi hermana. Ok. Entonces, a partir de eso es que mi viejo dijo, bueno, eso decirlo Sí, vos muy porque- generoso. El viejo un día sale al patio y dice, che, me puedo escribir con las chicas. Si alguien se quiere escribir, y todos los presos, te imaginas que después de, no sé, 4 o 5 años veía un gaucho de espalda, Ay, pelo David. largo y bombacha, me enamoraba. O sea, de una. ¿Qué quiere decir? No, a vos no te vi. Así que a vos no te vi, te vi de frente. Entonces dijo, bueno, y nos empezamos a escribir. O sea, ahí los compañeros cualquiera mandaba saludos. O sea, y él también empezó, ¿sabes por qué? Porque afuera, cuando mi vieja venía a visitarnos en la cola, los familiares se conocían. Sí. Entonces se conocieron con su mamá. Entonces fueron a la casa de su mamá y entonces por eso mi hermana y mi mamá conocían que estaba él con mi papá. Ok. O sea, ahí empieza como una relación más Ustedes familiar. no se conocían. No, nosotros Y no. las cartas eran desde tu papá que estaba con vos, Ujú. Yo le tenía que escribir y el padre transcribía, pobre. pero vos eras amigo. ¿Vos le escribías qué? Claro, yo le escribía la carta a ella, Sí. pero tenía que pasar por el filtro del padre. Se tenía que O dar sea, a él porque para que él como escriba. estaba prohibido que solo los familiares nada más, entonces lo que inventamos es, él sí empezaba a escribir a través de la canción Mariposas de Madera, que alguna vez él me dijo, porque yo De no Miguel Agüero. de Miguel Abuelo, yo no la conocía, él me la transcribió. Entonces a partir de eso dijimos que el símbolo era la mariposa. La consigna, la contraseña era la mariposa. mariposa. ¿Qué contraseña? La mariposa, llegó la mariposa. Para saber que de ahí para abajo escribía él. Porque mi papá transcribía. Porque también chequeaban las cartas. Claro, Claro, las cartas salían entraban y salían. O sea que Claro. vos por carta no podías hablar de nada que Sí, hablamos, pero pero no podías hablar, no podías excederte a No, organizar nada. no. ¿Cómo estás? Acá bien. Pum, pum, pum. Sí. O contabas de poesía, de Ok. Buenos Aires. ¿Y tu yo papá? ¿Tu papá Sí. por qué le permite a su amigo? Vos eras amigo, digamos. El compañero. compañero. el compañero. ¿Qué le permite? ¿Que empieces a charlar con su hija? No, el viejo consideraba que era necesario, saludable para sus hijas tener relación, También con otros compañeros. compañeros. O sea, ¿no? ¿no? O sea, Era romper, si se quiere, esto de cuestión de- aislamiento. Claro, de afecto, de amigo, Claro, de de eso, compinche, de compañero. compinche, de compañero. ¿Y cómo dieron por sentado que a partir de tal momento hacia abajo eras vos? Porque Pedro mi decía, viejo ponía- ¿sabes que entró una mariposa? O Ahí ¿sabés sabía. qué? Las mariposas, no sé, ¿Pero cómo te vuelan. diste cuenta vos que era otro? La primer acercamiento por escrito. No, por los familiares, por afuera. Por los familiares. Ah, por los Porque familiares. los familiares decían, mirá, a partir de esto, ahí va a escribir David, Por ejemplo, yo no tenía nada, no sabía cómo era ella. Yo le había mandado una foto mía de cuando tenía 16 años con el pelo largo. Y ella, con la requisa que le hicieron en la casa cuando la fueron a detener, rompieron todo y llevaron, no había casi fotos. Entonces, una compañera, recuperamos después de mucho tiempo. una sí. compañera le hace un dibujo en lápiz a ella y me lo manda por medio de mi hermana y pone mi hermana, acá está el dibujo de Diana, tu de prima. mi prima. de tu prima. Yo no y- me acuerdo realmente cómo hicimos para sacar eso. No sé cómo salió, pero salió y la tenemos en casa. Y fue como una especie de foto que vos le mandabas. Sí, exactamente. para Para que que veas me cómo conociera. era. Y Sí. como dice Baglietto, la foto tuya, viste, Mirta de regreso, Mirta la de foto en la regreso. pared. Bueno, ese dibujo Mm. es linda. Acá no veía nada. Pero, ¿Cómo no veías nada? ¿qué? Está bien el Un dibujo, dibujo. pero pará, ¿cuándo empezó el...? O sea, tus padres te dijeron por afuera, cuando te iban a visitar, hay un chico que está con tu papá que te está hablando. A Sí. partir de que en la carta dice la palabra mariposa, de ahí Y abajo ahí es él. Es que transcribe mi viejo. Bien. Transcribía. ¿Y de qué hablaban? O sea, porque... Hablábamos de la familia, de la música, porque viste que en el interior, en esa época, la música de rock no llegaba tan rápido como hoy. A Capital. De capital al interior, o sea, yo podía comentarle de San Luis, de lo que había hecho, hablábamos de mi compañero desaparecido, o sea, hay
había un montón de cosas que uno podía hablar sin que se notara mucho. De política sí por arriba, diciendo, No, bueno, de cuando esto se política más acabe, que todo, no sí. política No, partidaria, digamos, ¿no? Política para nada. general. Y yo tengo Pero muy buen además humor. porque censuradas, así que no podías hablar No, mucho. pero ¿qué más podías hacer? ¿Qué más te podían matar? No, ya estaba Claro. preso. Cuando estabas venían en los, su- cuando venían en los su militares a visitarte, algunos se creían San Martín, otros eran bastante inteligentes y podías hablar políticamente con ellos, ¿no? Sí. Y a mí me gusta mucho la poesía, entonces le mandaba mucha poesía a ¿La él. Claro. escribías vos en el momento? No, pero yo no escribía, no. robaba. Es como dice, Robaba. yo decía que robaba y él dice no, que le rinde homenaje. Yo le rindo Claro, homenaje claro. a Mario Hacía lo de Benedetti, Benedetti, Miguel Hernández. Miguel Hernández, todo es... Después Bien. descubrí a Silvio, tarde, pero descubrí. Bien. ¿Y eso cuándo empezó a tener como solidez de un vínculo? Se dio tan natural. Vos sabés que ella se escribía con compañeros que aún siguen viniendo a casa, o nosotros vamos por la casa de él en Misiones, y lo nuestro se dio sin querer, o sea, nos quedamos escribiendo. y después nos vimos por primera vez. ¿Por qué? Pará, no me lo spoileé todavía al final. No, es que no es el final. ¿Se vieron antes de estar En libres? la cárcel, claro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos estaban en La Plata y la cárcel de La Plata se levantó, se cerró. Vos estabas en Devoto. Yo estaba en Devoto. Y vos en un A mí momento me te trasladan trasladaron. ahí y a tu papá y a tu suegro también. No, él ya se había ido a Rawson. ¿Eh? Ese se había ido a A mi Rawson. viejo lo llevaron a Rawson. ¿A Y a Chubut? él, Sí, sí, a Chubut. claro, a la cárcel de Rawson. Claro. Ok. Pará. Te quedaste mareado. No, pero ¿por qué? O sea, No, nos trasladaban Porque permanentemente. sí. y entre provincias no había... Yo, por ejemplo, No había yo, por ejemplo, problema, estuve en La Plata, en Devoto, en La Plata, en Casero. Caseros. De Casero volví a La Plata, de La Plata volví a Devoto, de Devoto me mandan a Rawson. De ahí salgo en libertad. Claro, y a mi viejo en el medio la mandan a Sierra Chica, que es Santa Fe. No, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. A Sierra Chica, o sea que los... ¿Ustedes cuándo se ven por primera vez? Ahí. Entonces, Ahora que en te cuente ella. Devoto. En Devoto, ¿por qué? Porque nosotros habíamos quedado algunas, que no éramos todas, y ellos eran como en tránsito de La Plata, que después los llevaron a Rawson. ¿Y cómo sabes que era él? ¿Cómo supiste que eran Esperá. ustedes? Entonces, en Devoto, las celdas tienen una letrina que tiene todo un tubo común en todos los pisos. Entonces se podía hablar de un piso al otro. Entonces Era un empezamos... locutorio. Era un como- locutorio. Entonces los compañeros así dijeron, bueno, vamos a hablar. Y entonces dice, bueno, ahora te va a hablar David. Y le escuché por primera vez la voz. Que le dije, mamarrachito mío. Ya, Amate, mentiroso. mamarrachito mío, le dije. Pero ustedes ya estaban como... Nah, ya había más afinidad, ya pero hablamos. estaban, o sea, cada uno en su mente, en su corazón, dentro de la soledad y el sufrimiento, ¿estaban enamorados ya del Y, otro? No del sé alma, si si se quiere, no sé, enamorado. pero Era una cuestión de cercanía si y uno decía, me afecto gusta seguro. su forma de ser, me gusta su alma, Es- me gusta lo que piensa, es compañera, soy compañero. Bien. Había un piso. Y ¿no? entonces cuando hablamos... Ojo, te dabas al suelo para hablar, porque era una letrina. Tenía que... No, bueno, y después los nervios. los otros... las Pero otras- ¿cómo sabías que estaban hablando entre ustedes? Bueno, Porque no, había porque una los organización. compañeros dijeron, mirá que ahora te va a hablar David. Y las chicas dijeron, bueno, ahora habla Lina. Para- Entonces Mi- ahí nos Miguel, escuchamos. para que puedas más o menos marcar, en la cárcel seguía existiendo una forma orgánica. O sea, había compañeras responsables de la letrina, poner para la comunicación, Sí. compañeros responsables de Porque el eso economy. generaba un peligro. Porque Entonces, hablar nos generaba... Organizarse. claro, había que Pero organizarse. además, si te descubrían hablando, te llevaban a la celda de castigo. Los chanchos. Bien. ¿eh? Déjame Sí. reprogramar una pregunta. A ver, ¿Cómo sabían ustedes que los que estaban hablando eran ustedes? ¿Cómo vos sabías? ¿Vos sabías que lo habían trasladado ahí? O en un momento te pero dicen, sí. o en un momento te dicen, te va a hablar David, y vos decís, ¿David? Claro. ¿Mi David? ¿Así? pero lo que pasa es que cuando los trajeron, nosotros nos comunicamos a través de golpes, a través de códigos. Entonces supimos a través de la familia que los habían trasladado a Devoto y que estábamos, y entonces sabíamos quiénes más o menos estaban. Ah, vos te enterás que él iba a ir. Claro, Sí, sí, sí. a través de la familia. O sea, Eso sí. la familia que dice, che, A la David lo visita. trasladaron acá, está acá. ¿Y Fey y Chufey cuando se vieron ahí? No. Lo que pasa es que primero nos escuchamos y dijimos, yo voy a salir al patio porque teníamos recreo, Sí. con una camiseta amarilla, me acuerdo, porque van a jugar al fútbol. Entonces yo me asomé a la ventana y lo vi por De primera vez. De lejos. Y después yo salíamos las chicas
Y le dije, bueno, yo me voy a poner, no me acuerdo que lo que te dije, y No me acuerdo. tenía el pelo medio canoso, te dije. Eso me encantó. Entonces, él me miró desde el... Pero vos no veías mucho, ¿no? No, yo hoy tengo con un compañero y me manda una machirurada de aquella. ¿Qué le digo? Che, ¿está fuerte? Sí, me dice. ¿Pero por qué? Porque tenía anteojos y no veía No bien. veía un carajo. O sea, vos cuando lo viste a él en el patio, Sí, estaba jugando al fútbol estaba con jugando una al fútbol, remera amarilla. pero vos a ella no No, no hacías veía. así, la veías. No, porque Era un porque- agujero, que era un... Porque tiene rejitas. Barrotes. Barrotes, claro. No la ves, no. Ok. Y después, al Fue al revés. revés. Yo la veo desde mi celda. Cuando jugábamos al vóley, al vóley porque abajo. nosotros podíamos, en ese momento podíamos jugar. Y la comunicación ahí entonces empezó a ser por... Por la letrina. Por la letrina. Ok. Pero nosotros pedimos en una carta que decíamos, si ya, acordate que la democracia ya estaba ahí, ¿no? En el 83 Empujando, ya un parto estaba. ya venía. Y dijimos, bueno, si los compañeros se juntan con los frentes, con los radicales, entre ellos, ¿por qué nosotros no podemos hablar entre nosotros? Le mandamos una carta al responsable nacional, que era un coronel, un teniente coronel, pidiéndole autorización para escribirnos. Y O nos sea, autoriza. dice, pero no individualmente nosotros solamente, sino a todos los Sí, compañeros. sí, pero Sí, nosotros sí, nos sí. dieron la Sí. autorización nuestra. Y empezaron Claro. a escribirse dentro del mismo Directamente. edificio. No, Dentro del porque ahí ya después de un mes nos trasladaron a nosotros a Ezeiza y a ellos a Rawson. a Rawson. Entonces, Vos volviste a estar con tu suegro, No estaba en el mismo pabellón, estaba él ahí, pero ahí, estaba en Rawson. Sí. pero ahí directamente nos podíamos escribir. y sin mariposa. Yo ni Sin mariposa, sin nada. Ahí. Ok. Ahí directamente. Aparte, te digo, Miguel, eran cartas de 10 hojas, 20 hojas. ¿Las No, tienen? 20 no. No, 20 no, pero 8, 15, 8, 10. Era. Sí, están. Sí, tenemos. ¿Se las pudieron llevar? Sí, Sí, nos eso dimos. sí, nos pudimos llevar todas las cartas, las fotos, todo eso sí. ¿Cuándo se vieron uno al otro? Uno desde afuera, el otro desde adentro, y así que nunca todavía se habían enfrentado. ¿Qué decimos? ¿Ya tenía peso de relación amorosa? Es que nunca pensamos que Es- podíamos encontrarnos afuera. Ella en San Luis, yo acá en Capital. ¿Cuándo salía ella? ¿Cuándo salía O sea, yo? nunca dijimos que íbamos a ser pareja formal afuera, pero mientras tanto jugábamos a hacerlo. Aparte te digo, diría y- García Lorca, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. Ok. Bueno, y entonces, no sé, esto es casualidad, causalidad. Nosotros los dos teníamos consejo de guerra. ¿Tenía? En consejo de guerra, que es la condena que nos dieron, pero Alfonsín, o sea, nosotros salimos después de las elecciones de octubre, o sea, el 3 de diciembre del 83. Alfonsín no podía asumir democráticamente teniendo Poder gente ejecutivo y- de consejo de guerra, porque no estábamos en guerra y la democracia había vuelto. Entonces hacen un listado y hacen la conmutación de pena para todos los consejos de guerra. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? o sea, Lo con lo tenemos que cumplido, vos los años que tenemos ya está. ya está cumplida. Bueno, pronto lo están por liberar. Sí, claro, sí, claro. claro. Yo salgo con mi hermana el 3 de diciembre de Ezeiza y mi papá y él salen de Rawson el mismo día. 28 compañeros salimos de Rawson. Salimos juntos. Sí, salimos juntos allá. Después de 7 años saliste a la calle. ¿Con tu hermana nivel te esperan o te abren un portón y Te salís abres a la- un portón y vos salís corriendo. Eso, Así es. eso fue ese momento en Ezeiza. Salimos a la noche, después de las 12 Sí, yo de la salí a las 2 de la noche. mañana. a madrugada? Sí, y ¿Qué hiciste nosotros al momento que avis- salís? salí corriendo hasta como un campo, o sea, sí. ¿Y ahí te estaban esperando? ¿O cómo? No, ahí nosotros habíamos llamado a la comisión de familiares que salíamos, y ellos ya sabían que salíamos. Ah, ok, eso digo. Entonces nos fueron a buscar ahí en Ezeiza Y vos para venir, ¿cómo ellos se hacen? van a mi casa. Ella se va a mi casa con con la mi hermana. hermana. Primero Pará. fui a la Ahora que entiendo, comisión, ella se va a tu casa a la casa de los viejos de él. porque eran amigos por Por conocerse claro, en la cárcel, Eso, claro. en las filas. No, eso, mi Eso. vieja con su vieja. Ok, pero esa amistad nació Por esto. por las cartas. Claro, Mira, nació porque por la familia primero. por la solidaridad. familia, porque todos los familiares que estaban en la cola para visitar, era como una solidaridad innata porque Y se pasaban eran datos. víctimas de lo mismo. Ok. A vos te liberan También el 3 de diciembre del en 83. Chubut.
en Chubut. Y Sí, para sí. venir acá, Eso Mira, ahí hicimos, la solidaridad de la gente de Chubut fue impresionante, ¿no? Si se puede, cuento una anécdota. Ahí en Chubut éramos 38 los que salimos. Entonces, teníamos un contacto entre Leu, de un hermano que el compañero todavía estaba preso en la cárcel. Entonces, hacemos, ¿quién va a Trelew? Bueno, sale elegido un compañero de Santa Fe, un compañero de San Luis, que es el Negro Julio, que lo conoce a ella y hicimos muy amigos en la cárcel, y yo. Vamos para allá. Vamos a la casa del compañero, después todos los demás presos, o sea, los 35, quedaron con el padre de ella esperando ahí. esperando. Porque teníamos que ir con la misión de hacer una conferencia de prensa, conseguir los boletos para volvernos, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la casa del compañero eran como, porque yo salí como a la 1:30, 2 de la mañana de la cárcel. También, como ella, le pregunté al guardacárcel cuál es la calle, la vereda que no corresponde a la cárcel, dijo aquella. Fui, le di un beso y salí corriendo también. O sea, parece que correr es la cosa de todos los presos. Y estamos ahí esperando. A mí me agarra ganas de orinar, me meto dentro de la casa para orinar y sale un perro, hace un quilombo, yo salgo cagando. La cuestión que vienen 2 policías, ¿no? Y dice, bueno, mira, acá ustedes no se pueden quedar. Sabían que habían liberado 38 presos, entonces dice, no pueden. ¿Y dónde vamos? Y vayan a una plaza y cuando amanezca, vuelvan. Mientras vamos caminando, un cara me dice, che, si ustedes no se ofenden, ¿por qué no vienen a la comisaría? ¿Se toman un mate cocido? Y digo, no. Me dice, no, la celda va a estar abierta. No, le digo, nada de bota, nada. ¿A vos te liberan con el papá de ella? El mismo momento. En el mismo momento, salimos 38. El papá de ella es el que se encarga de juntar todos los boletos individuales y consigue un micro para todos. Y con ese micro vienen todos. ¿Cuántos días duró el viaje? Casi 3 días. Desde Rawson hasta acá, hasta Retiro, que es donde nosotros los esperamos en Retiro. Que era... O sea, ¿vos a él lo conocés bajando del micro? Exacto. Sí. Exacto. Uf. La primera vez que nos vemos, yo saludo a mi papá, saludo a mi mamá, a mi tía, a mi hermana. Todos esos saludaste. Sí. La veo a ella, nos abrazamos, nos besamos por primera vez. ¿Se comieron la boca de una ahí? Sí. Ella. Qué hermoso. No, ella fue. Yo dije, que está la familia. No, pará, en serio. O sea, ahí sí y fue. nos agarramos de la mano y como había compañeros de la Juventud Peronista, organismos de derecho, nos llevaron. O sea, una ola. A ver, perdón, nosotros salimos en un momento de euforia, porque había vuelto la democracia, porque Alfonsín asumía el 10, o sea que era como una fiesta. Y entonces, o sea, salimos y había toda una marcha, una manifestación con todos los organismos, con toda la juventud. Entonces, es eso que dice que nos llevaron como en un mar así, y estuvimos por el centro, y no sé, después sí fuimos en un departamento, llegamos a la casa de Julio, que comimos algo, y mis viejos, o sea, ahí se vuelven a poner el anillo, o sea, es una celebración. Claro. A partir de ese día, ¿nunca más? O sea, ella se fue a San Luis, yo fui a San Luis. Claro, yo me fui a San Luis con mis viejos, mi familia, es como que nos juntamos por primera vez después de todo ese quilombo y toda esa historia. Y después, en enero él fue a San Luis a visitarme, yo vine para acá, después nos volvimos y bueno, después hablamos por teléfono, me acuerdo. En marzo, por ahí, sí, hablamos por teléfono, ¿qué hacemos? Decidimos que nos íbamos a vivir juntos. Y yo me vine para acá. Cuando se besaron ahí en la plataforma, ¿sentían que se amaban? Era el deseo. No sé cómo explicarlo. No sé si sentías que te amabas, sentías que eras parte, éramos una prolongación. Aparte, dentro de un marco histórico. O sea, claro, que era muy, muy difícil desde lo normal, si se quiere, explicar lo normal. Claro, ¿no? O sea, porque no es afectivamente. Una cuestión romántica solamente, tiene un montón de condimentos. Después fuimos construyendo. Más vale. Después fuimos construyendo. O sea, acordate que hay una historia de mucho dolor. La desaparición del negro es muy fuerte. Y después la cuestión de ser compañeros, de ser parte de la misma historia y de un proyecto, yo creo que eso más la atracción, más vale. Si no, ella porque es buena. Sería. Me quiere en serio. La atracción mutua, entonces eso hace después que empezamos a militar enseguida. Podamos caminar juntos toda la historia. Enseguida volvimos a la orgánica de militar.
Es más, cuando Pero era la unidad básica, la unidad ahora básica. era una cosa... ¿No se querían alejar del mundo ese ya en un momento que es decir parte, basta? no, es parte. Gracias por todo. Aún seguimos pensando que se puede transformar este mundo, o por lo menos irnos diciendo, bueno, quisimos hacer un poquito algo mejor. No, es un sueño que no acaba nunca. Poder tener un proceso de que se mire. Mira, los revolucionarios nicaragüenses tenían una frase que a mí me definió cómo era la revolución. Ellos decían, vivimos en un mundo donde se alaba a los ojos y se critica por la espalda. Nosotros queremos un mundo que se critique a los ojos y se alabe por la espalda. Eso es una revolución. Y bueno, ese sueño del hombre nuevo, del hombre del Salmón de la Montaña. O sea, todo el concepto y el objetivo es el mismo, lo que cambian son los contextos históricos. Sí. O sea, entonces las herramientas son otras. Hoy es pura democracia, para nosotros, por supuesto. Digo, una democracia donde tiene un 55% de pobreza y hay que trabajar ahí. O sea, claro. Es recuperar desde ahí la solidaridad, la humanidad primero de todo. O sea, lo primero que hay que recuperar es la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que era una frase que dijo Cristina una vez, la patria es el otro, a mí me sintetizó, ¿no? O sea, creo que ese compañero o esa... Mira, te voy a decir algo, Miguel. Uno cuando está en la tortura, uno cree que no canta porque está la ideología... Por convicción política. Por convicción, la revolución, etcétera, etcétera. Y vos no cantás porque vos no podés entregar a tu compinche, a tu amigo, ¿entendés? O sea, en ¿Quién dobla las campanas de Hemingway? Hay un párrafo que dice, ¿yo por qué estoy acá, en esta trinchera, peleando por la república, el socialismo? No, dice, yo estoy acá porque esa nuca que no me conoce ni yo lo conozco, está dando la vida por mí, ¿no? Y creo que ese es el mensaje más humano que puede tener una persona diciendo, bueno, vamos codo a codo aunque no nos conocemos, y cuando te veo digo, sos un compañero y soy un compañero. Digo, recuperar eso, recuperar la esencia nomás de la solidaridad, digo, estamos ganando. Digo, se van a ir juntos. ¿Cuántos hijos tienen? 2. El primer hijo, Eva. Eva Lucía. No lo diría trofeo a un hijo, ¿no? Pero es como, es una bandera ese. Pero no solamente nuestra, de todos los amigos y familia. ¿Entendés? O sea, el nacimiento de Eva fue para todos como una cosa de la vida continúa. ¿No? Claro, hasta la familia de mi compañero desaparecido también, Eva es como también una sobrina, es todo familia, una parte de su vida. O sea que significa muchas cosas. Pobre, es un peso enorme también para Eva. Después vino Juan Manuel. Ese sí. Aparte, los dos, desde lo suyo, Evita es antropóloga, Juan Manuel, productor, un músico que me encanta, aportan desde o sea, no necesitan militar, ¿no? O sea, ellos aportan... Lo que pasa es que la militancia, yo creo que va más allá de una militancia política. Tengo permiso. La militancia es desde todos los aspectos cotidianos, desde cómo aportás desde el lugar en que estás vos, desde lo que te gusta, desde lo que haces cotidianamente. Eso es militancia. Después de haber vivido 7 años en el horror, en la vara lo más alta posible en experiencias horrorosas. De supervivencias. ¿A qué le pueden volver a tener miedo? Hay cosas que se vuelves a tener miedo, sí. A que a tus hijos no le pasen nada, por ejemplo. Sí, ¿no? en lo cotidiano, sí. Eso es lo que más miedo le tengo, ¿no? O sea, la protección. Más ahora que hoy cumplió 2 meses nuestro nieto. Entonces uno da cuenta que los hijos es el amor infinito. Ahora, nieto, te enamorás todos los días. O sea, todos los días me levanto y estoy enamorado de ese chico, ¿no? Moro se llama. Digo, sí, hay cosas que yo, la otra vez se murió un amigo de la infancia, claro, y no le tengo miedo a la muerte. Ya no puedo compartir un montón de cosas con él, ¿no? O sea, eso me duele. Bueno, mi viejo falleció hace un mes. O sea, él hace hasta hace muy poco estuvo. Sí, 91 años. 91 años. Aparte, con el papá de ella, como hombre de interior, él tenía 45 años cuando parecía grande. Parecía grande, su conducta, todo. Yo decía el viejo. Señor, sí. Yo tenía 19 años y tenía 45. Y cuando ya compartíamos la mesa, las anécdotas, todo, como decía bien Lina, el humor fue una de las cosas que nos salvó la vida junto con el buen orgullo, ¿no? El de decir, hasta acá yo cedo. El humor fue muy fuerte. Más en los presos peronistas, que éramos más cachivaches. En mi casa, o sea,
o sea, las La anécdotas guitarreada. cotidianas, éramos todos militantes, todos éramos expresos, así Claro, que era más en las normal. charlas En las se daba. charlas se reíamos, nos Y reíamos. el sobrino nuestro, el hijo más chico de la hermana menor de ella, un día dice, ¿te diste cuenta, mamá, que David es el único que le dice de vos al tata? A mi viejo. Todos le dicen de usted, ¿no? Y yo, claro, nunca pude entrar en esto de usted, porque para mí es un compañero antes que un suegro. Obvio, y aparte estuvieron juntos en un momento muy íntimo, Muy Claro, íntimo. muy sí. vulnerable. ¿Sabés qué Sí. me escribió una vez mi hermana? Me dijo, vos te vas a olvidar de los que rieron, pero nunca te vas a olvidar con quién lloraste, ¿no? Y me marcó eso, ¿no? O sea, me Hermoso. marcó para siempre porque es real. Hoy cuando llega un compañero que hace 1000 años que no lo veo y estuvo preso conmigo, llega a casa y para mí sigue siendo un compañero. No le pregunto sus problemas o eso. O sea, Sí, eso también, o sea, lo de decir compañero va mucho más allá de decir una amistad solamente. Por ejemplo, yo te cuento con las compañeras expresas de Devoto, siempre nos hemos comunicado, juntado y hemos hecho libros, muchas cosas juntas. Y el último que hicimos fue un libro que se llama Nosotras en Libertad, y que escribimos cada una lo que hizo después de salir de la cárcel. Y eso para nosotros es muy, muy importante, o sea, los lazos que nosotros seguimos teniendo desde antes de la cárcel, en la cárcel y ahora. O sea, nos seguimos juntando y seguimos presentando el libro y todo eso, y es una construcción desde humano, muy siempre. lindo. Y Sí, aparte su memoria, o sea, son todos los pedacitos de que memorias. podemos dejar que sirvan, ¿no? O sea, que sirvan para no cometer los errores que nosotros cometimos, para agudizar los aciertos, si los tuvimos. Y Digo, para aportar desde la memoria todo lo que apropiar de la hemos- memoria todo lo que toda se pueda. esa parte de la Cuando historia. hicimos el documental, había 3 ejes que marcamos para que lleve ese documental, que el director lo llevó muy bien, la película. Sí, eso sí se llama Proyecto Mariposa, Mariposa, por la mariposa de la... Escucho Oh, Constantino. Y los 3 ejes eran la memoria, el otro era la palabra, que vuelva a recuperarse la palabra, ya que nuestros enemigos la vacían, dicen libertad, ¿no? Y mientras te censuran, como dice Mario Benedetti, no me vacíen las palabras. Y la tercera, que es lo más importante, y eso lo decimos siempre cuando estamos con los chicos secundario primario, que en los momentos más oscuros, los más difíciles de la vida, de una persona, de un pueblo, el amor, la esperanza existe. Hay que apostar a pulsaciones positivas, nunca negativas, ¿no? Y decíamos, lo máximo que podemos dar con nuestra experiencia es eso. O sea, que en los pozos, en los agujeros, apostamos por la vida. Y lo de la palabra, porque a nosotros también nos sirvió Como ser puente. como puente. La palabra es importantísima. Hace 40 años de esa palabra. Ya, 40 años. Última pregunta. Señor. ¿Volverían a estar 7 años presos para encontrarse nuevo? No, para encontrarnos podía ser en otro lugar. Sería Para mucho hacer más lo mismo, lindo. sí. ¿Volverían a vivir lo mismo sabiendo que el final es estar juntos? Encontrarse, sí, eso sí. Eso no tengo ni duda. Sí, Eso sí. sí. Porque está Lo- dentro de un proyecto. Es eso. ¿Hablan eso? No, porque No. está Está tácitamente. O sea, 40 sobreentendido. años no es una promesa juntos. Es una construcción de amor, de muchos aspectos, ¿viste? Y de compañerismo. de compañerismo. Total. Eso. Digo, Pero que se haya forjado en la peor de las malas hace que sea indestructible, ¿o no? y yo creo que sí. Sí, puede Aunque ser, muchas porque parejas sí, se separaron se después. rompieron. Por ejemplo, compañeros que estuvieron en el año salieron en el 73 con la amnistía, después cayeron en el 76 y cuando salieron se separaron. Porque evidentemente había cosas que se rompen. obvio. No es tan fácil. A mí lo que me gustaría es poder contar la historia desde un libro, de una documental, lo que sea, desde el humor, porque han sucedido cosas muy graciosas dentro de un mundo tan horrible, Mm. ¿no? Claro, hay que darle Eh, también un contexto y que no sea un humor negro. Ni Porque morboso. no- No, Ni morboso. y que pero lo lo es. Pero, por ejemplo, Que lo una entendamos. anécdota. Yo estaba con 12 presos que eran curas del tercer mundo, ¿no? O sea, curas de la liberación. Entre ellos estaba Rafael Yacuz, un compañero de Santa Fe que murió, era cura, y jugamos al Scrabble. Y cuando empezamos a jugar, yo le decía, che, Rafa, esa palabra no existe. Y me decía, palabra de Dios. Y me ganaba siempre. No, O sea, estas cosas, estas anécdotas, humanizan
¿no? La militancia, no ponemos gilet ni bombas en los jardines. Claro, somos expresión de un tiempo, de un contexto histórico, porque nosotros militamos porque ese momento histórico nos llevó, porque en esa época el que no era militante era raro, el que no tenía un compromiso con lo social o lo político era raro. ¿Pero a quiénes no buscaban? ¿A los que comulgaban con su ideal? No. Acá el plan, la estadística que tienen los organismos de derechos humanos es las edades que más desaparecieron fueron Era de la juventud, sobre todo. 18 a 25 años. Sí. Esa es la masa. Pero la prioridad primero fueron los sindicatos. O sea, los delegados de fábrica. Delegados de fábrica, entonces, Después, que organizaban ¿cómo es? Cuando yo estaba a la clase obrera. Cuando estaba chupado, un tipo de ahí de coordinación federal decía, que era policía, decía, no, los montos después, ahora agarrémonos con el ERP, ¿no? Que son marxistas. O sea, ellos nos consideraban a nosotros, como éramos, peronistas y nacional. Entonces, la discusión era distinta, ¿no? Aunque nosotros protegíamos a los compañeros del ERP y el ERP nos protegía a nosotros, ¿no? O sea, en eso no había ningún tipo de negociación. Pero ciertamente, la solidaridad entre presos era tener claro quién era el adversario y quién era el enemigo. Son dos cosas distintas. Y el humor, la solidaridad, nos ayudó. Nos ha y yo creo, te digo sinceramente, igual, o sea, hubo casos de compañeros que se han vuelto locos, muy pocos, pero hubo también suicidios. O sea que tampoco es gratis. Obvio. Y tampoco es gratis lo que uno después tiene que reconstruir. O sea, en mi caso, yo perdí, está desaparecido un compañero y yo fui también testigo en un juicio donde se condenó a todos los militares en San Luis, y eso es reconstruir y volver a vivir toda la detención, todo eso, y también los padres de ellos que no encontraron, la mamá, por ejemplo, tuvo todo un ACV, o sea, que son cosas muy duras las que quedan como secuelas. Y eso recién se va socialmente. Nosotros pudimos hablar, decir un montón de cosas. Decir quién éramos. Decir quiénes éramos, cómo militábamos, cuando Néstor y Cristina hicieron lo que era derechos humanos, una política de Estado. Ahí recién es como que uno se siente reivindicado y uno puede hablarlo. Antes era muy difícil también poder decir que uno estuvo preso y que no lo discriminaran, sino que pusieran a una distancia. Bueno, muchas gracias. A ustedes. No, a usted, por darnos ese señor. espacio. Gracias por contar su historia. Gracias a vos, Miguel. Gracias por muy todo. Bien, y realmente gracias. Gracias. Presentó Galicia,